¿Qué tal? Mucho gusto. En este día vamos a iniciar nuevamente a desarrollar un tema que vamos a entender la diferencia entre lo que es importante y lo urgente y vamos a priorizar algunas cuestiones en nuestra vida que podamos así organizarnos y obviamente tener así el conocimiento de poder realizar las cosas mediante el uso obviamente de clasificar y organizarnos en algunas prioridades de nuestra vida. Entonces, nuestro tema se llama poner, poner primero lo primero. Nuestro tema está muy relacionado con aspectos del tema que estuvimos viendo anteriormente en otros temas que habíamos hablado sobre lo que es ser proactivo y tener lo que es un fin en la mente. Este tema va muy relacionado. ¿Por qué? Bueno, el primer tema hablaba sobre ser proactivo, es decir, que tengamos la capacidad no solo de tener la iniciativa, sino ser responsables con nuestra propia vida. Es decir, que tengamos esa capacidad de automotivarse, de tener esa capacidad de ir más allá de lo acostumbrado. Habíamos hablado también sobre tener un fin en la mente, es decir, tener esa visualización de lo que queremos realizar en nuestra vida, ponerlo en orden de una creación mental, luego tener una creación física, sabernos dirigir, es el, tener un liderazgo con ello y obviamente centrarla en los principios. Pues bueno, este tema va muy enlazado con él, es decir, que tiene mucha relación con ser proactivo y con tener un fin en la mente. Comprendiendo qué es ser proactivo, nos ayudará a tener un fin en la mente y con ello ayudará a que ambos me ayuden, que yo pueda priorizar. Vamos a ir entendiendo poco a poco esto, para así ir desarrollando el tema. Nuevamente les repito, el tema es poner primero lo primero. Ya entendimos que poner primero lo primero es organizarnos y poder ejecutar según nuestras prioridades. Pero vamos a entender lo siguiente, cuando ya tenemos bien claro qué es ser proactivo, qué es tener un fin en la mente, priorizar es tan importante para nuestra vida, para nuestro desarrollo personal, porque todo inicia con una idea, pasa en lo que es un plan, para luego convertirse en acción. Es un ciclo. Si priorizamos, primeramente tenemos que tener esa capacidad de tener, primeramente ser proactivos, tener ideas novedosas, ser responsables con nuestra propia vida, llevarlos a planificar, pero llevarlos al hecho, a la acción. Entonces todo esto gira así, de una idea al plan, de un plan hacia la acción y así sucesivamente. Entonces, vamos a entender esto. ¿A qué se refiere con poner primero lo primero? En nuestra vida podemos encontrar cuatro factores muy importantes. Primero, la autoconciencia o
la imaginación, la conciencia, moral, pero hay una cosa que nos determina para poder desarrollarnos con plenitud y es la voluntad. Junto a la autoconciencia, junto a la imaginación y la conciencia moral, la voluntad nos lleva al camino del desarrollo y del éxito. Entonces, para ir avanzando poco a poco, vamos a ir entendiendo. Poner lo primero significa que yo tenga que ser proactivo y tener un fin en la mente, es decir, que va muy relacionado con mi misión personal, con mi planificación, mis principios centrados, es decir, que yo me centre en mis principios. Está muy relacionado a esto, entonces poner lo primero, ya vamos a entender a lo que nos referimos a ello. Hablamos también sobre cuando iniciamos ya a ejecutar nuestras misiones personales, inicia con la idea, de ello conlleva lo que es a tener un plan, de un plan a una acción. Y estamos hablando ahorita sobre que hay 4 factores muy importantes para poner primero lo primero. Uno de ellos es la autoconciencia, la imaginación, la conciencia moral y la más importante, que sería la voluntad. Esto nos ayudará a poner lo primero. Estamos repitiendo demasiado lo primero. Ahorita vamos a entender a qué se refiere con él y vamos a ir a explicar lo siguiente. Lo primero significa cómo administrar mi tiempo. Es tiempo. Y habíamos hablado de lo siguiente. No sé cuántas personas les pasa lo siguiente. A veces, cuando no nos organizamos nuestro tiempo, sentimos que el día no nos alcanza, que quisiéramos tener que el día tuviese hasta 30 horas, que la semana tuviese 10 días, porque no podemos organizarnos y ejecutar. Entonces todo se nos amontona, todo se nos acumula. Desde la hora de la mañana hasta la hora de la tarde, hasta la hora de la noche. No podemos organizar ni ejecutar. Entonces nos sentimos tan acumulados de tareas, de quehaceres, ya sea en la oficina, en nuestros estudios, en la familia, pues en fin, en todas las áreas de nuestra vida nos sentimos tan acumulados y tan estresados porque tenemos tantas cosas que hacer que a veces hacemos esto, dejamos a medias unas, empezamos a iniciar otras y así sucesivamente y sin llegar a terminar algo. Entonces, entender que ponerlo primero es administrar mi tiempo. Pero ¿cómo administro mi tiempo? ¿Y cómo organizo y ejecuto? Hay varias formas. Una de ellas es utilizar una agenda. Una agenda común. Una agenda como estas, en donde nosotros podemos agendar qué vamos a realizar a cierta hora del día, en la mañana, en la tarde, y así sucesivamente. Entonces, todo esto nos va a ayudar a poder
ir priorizando nuestras necesidades. Una agenda que comúnmente nosotros podemos encontrar en cualquier lado, inclusive podemos utilizar un cuaderno. Las agendas vienen especializadas para podernos nosotros organizar y así ejecutar y obviamente aprovechar todo el tiempo que tenemos. Podemos trabajarlos por días, inclusive por semana. Entonces una agenda es primordial si nosotros iniciamos ya a entender que hay que organizarnos y ejecutar. Porque si no nos organizamos, es muy difícil que terminemos una tarea o que terminemos de hacer lo que estamos pensando. Entonces, lo primordial es esto, llevar lo que es una agenda. ¿Cómo voy a llevar una agenda? Pues comúnmente puede ser un cuaderno o una agenda ya algo más formal, en donde nosotros vayamos agendando día tras día y organizando nuestras tareas y nuestras actividades en las que vamos a ir realizando poco a poco. Por ejemplo, si cierto día tenemos que realizar algo en la mañana, lo agendamos y en la tarde tenemos que realizar otra actividad, lo vamos agendando y así poco a poco para poder organizarnos y así ejecutarlo y no dejar todo a última hora, que por lo común es lo que nos pasa, dejamos siempre a última hora todas las cosas que realizamos. Vamos a hacer otra retroalimentación para poder entender esto. Entonces, lo primero es tener autoconciencia, tener imaginación, tener conciencia moral y voluntad. Porque si una persona no tiene voluntad, es muy difícil que se organice, aunque tenga todas las herramientas como agendas, cuadernos de anotaciones, pizarras, en fin, todo aquello que le va a ayudar esas herramientas a que esta persona pueda organizarse y ejecutar las tareas y actividades que él se esté programando. Va a ser muy difícil si no tiene voluntad. Puede tener autoconocimiento, imaginación, conciencia moral, pero si no tiene voluntad, va poco a poco no ir haciendo las cosas. Entonces eso es lo primordial. Habíamos hablado que lo primero se refiere tanto a tener la iniciativa propia, a ser responsable de nuestra propia vida. También habíamos hablado sobre la capacidad que tiene una persona de liderar sus propios proyectos, su misión personal. Si tomamos autoconciencia de eso, utilizamos la imaginación, nuestra conciencia moral y tenemos voluntad, vamos a ir organizando y ejecutando y administrando bien nuestro tiempo. Pero no es todo esto. Entonces, administrar nuestro tiempo se refiere más a organizar y a ejecutar. Y habíamos hablado que una de las formas más tradicionales o más comunes es una agenda o lo que es un cuaderno de anotaciones. Ello nos ayudará a que prioricemos algunas actividades o tareas para no poder así saturarnos o vernos acumulados o que no sepamos llevar un orden. A eso vamos a entrar ahorita. ¿Cómo poder entender lo siguiente? Tal vez lo hemos escuchado muchas veces. Urgente, importante. Lo hemos escuchado muchas veces. Nos dicen qué es lo urgente y qué es lo importante. La pregunta es eso. Para ustedes, ¿qué es lo urgente? ¿Y qué es lo importante? Si aún no tenemos idea a qué se refiere urgente e importante, lo vamos a tener ahorita.
Lo urgente se refiere a situaciones de nuestra vida, es decir, nuestra área académica, laboral, familiar o algún área en específica que necesita atención inmediata. Es decir, que necesitan atención inmediata. ¿Como cuáles? Pues si necesita atención, como son crisis, problemas, proyectos que tienen a caducar en un cierto tiempo, esas son que necesitan atención inmediata. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante se refiere a aquello que aporta a nuestras prioridades. Como cuáles son nuestras prioridades, puede ser trabajo, familia, relaciones sociales, estudio, etc. Todas esas pueden ser que lo importante aporta nuestras prioridades, es decir, como ya habíamos hablado anteriormente, puede ser nuestra familia, relaciones sociales, en fin, cualquier área en donde nosotros nos vamos desarrollando poco a poco. Entonces, esta es la diferencia entre urgente e importante. Lo urgente es lo que necesita atención inmediata, lo necesario. Un problema, una crisis, como habíamos dicho, hay algunos proyectos que tienen un vencimiento de fecha, todo eso es urgente, pero lo importante es aquello que aporta a nuestras prioridades, es decir, ayuda a nuestras habilidades personales, como habíamos dicho, puede ser familia, estudio, trabajo, bueno, en fin, todas aquellas cosas que nosotros tenemos como prioridad. Ahora vamos a entender cómo administrar nuestro tiempo, es decir, organizarnos y ejecutar ese tiempo a través de diferenciar entre lo urgente y lo importante. Vamos a utilizar una matriz en la cual va a tener 4 cuadrantes. Vamos a utilizar esto primero. Vamos a ver. Lo urgente, lo no urgente lo importante y lo no importante. Acá es lo urgente y no urgente. Acá es lo importante y no importante. Y vamos a tener esto en el cuadrante. Y vamos a tener el cuadrante 4. ¿Cómo funciona esta matriz? Para poder así administrar nuestro tiempo y organizarnos y poder ejecutarnos de una buena manera. Ya diferenciamos
que es urgente y que es importante. Habíamos dicho que lo urgente es aquello que necesita atención inmediata. Y habíamos dicho que lo importante es aquello que aporta mis prioridades. Pero en este cuadrante vamos a entender lo siguiente. Lo importante o lo urgente, pero también es importante. Lo importante, pero que no es urgente. Vamos a entender lo que no es importante, pero que sí solo es urgente. Y vamos a entender lo que no es importante ni es urgente. Esta matriz nos va a ayudar a poder organizarnos y poder ejecutar bien nuestro tiempo, así priorizando lo necesario. ¿Cómo se inicia? Bueno, en lo urgente y lo importante, habíamos dicho lo anterior, que va relacionado a las crisis, a los problemas, a los proyectos que tienen una fecha de vencimiento. Esto es lo importante y lo urgente también. Pero lo vamos a ir explicando más adelante. Pero acá esto es lo urgente y lo importante. Pero entonces, ¿qué está en el cuadrante 2? En el cuadrante 2 está en la prevención, las relaciones sociales, el reconocer, las nuevas oportunidades, inclusive acá está la planificación. Es decir, que en el cuadrante de lo importante está la prevención, las relaciones sociales, reconocer nuevas oportunidades, la planificación o cuestiones que nos ayuden a nutrirnos como personas. Pero entonces, ¿qué encontramos en el cuadrante número 3? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, cuestiones que no son importantes, pero que sí son urgentes. Pueden ser algunos problemas leves, problemas menores. Vamos a encontrar también algunas actividades, ya sean sociales o académicas, en fin, pero que son urgentes. Inclusive aquí entran algunas pequeñas interrupciones. Pero entonces, ¿cuál es el cuadrante número 4? Que ni es ni urgente ni importante. Y aquí son las trivialidades, es decir, todo lo común. Por ejemplo, puede ser sacar la basura, que puede ser inclusive, si no es sacar la basura, puede ser sacar la punta a un lápiz, en fin, cuestiones comunes en donde no necesita, que no es ni importante ni urgente. Puede ser acá también
algo que es común para nosotros hacerlo, como cambiarnos, tomar un taxi, pues inclusive saludar a alguien que no es ni tan importante ni tan urgente, pero que conlleva esto. Ya entendimos que para priorizar priorizar algunas actividades que realicemos y administrar así nuestro tiempo, y obviamente organizarlo de una buena forma y ejecutarlo de una buena forma, debemos de tomar una matriz. Esta matriz va a incluir lo que es urgente y lo importante, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante? ¿Qué es lo importante pero que no es urgente? ¿Y qué es lo importante perdón, que no es importante pero que sí es urgente y que ni es importante ni es urgente? Si llevamos las prioridades de nuestra vida a esto, a llevarlo directamente, nos va a ayudar demasiado a poder utilizar una agenda, a poder tener anotaciones en el cuaderno, si utilizamos esa matriz. Vamos a entender ahora lo siguiente, utilizando todavía este cuadrante. ¿Qué pasa si nos enfocamos solo en lo importante y lo urgente? Sí resolvemos los problemas, sí damos prioridad a nuestros proyectos, pero nos va a causar estrés y agotamiento si solo nos enfocamos en lo urgente y lo importante y dejamos a un lado los demás cuadrantes. ¿Qué va a pasar con ello? Que nos estresemos y lleguemos al agotamiento. ¿Qué pasa entonces si nos enfocamos en el cuadrante 2? Una persona que se enfoca en el cuadrante 2 va a tener visión, equilibrio, control, va a tener perspectiva. Es decir, que se enfoque en lo importante, pero a base de sus principios y valores, pero sin dejar a un lado lo urgente y lo importante, pero que tiene esa capacidad de ahora ya vamos entendiendo por qué es tan importante ser proactivo y tener un fin en la mente. Porque una persona que no es proactiva y no tiene un fin en la mente, se va a enfocar en lo importante, en lo urgente, y se va a estresar y se va a agotar. Pero una persona que es proactiva, tiene un fin en la mente, va a empezar a visualizar, organizar, ejecutar, administrar mejor todo lo que él necesita y va a tener visión, equilibrio, control, perspectiva y no va a dejar a un lado los demás cuadrantes. Va a saber organizarse, ejecutarlo a tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa con una persona que entra en el cuadrante número 3, pero solo se enfoca en lo urgente? Va a caer en lo siguiente. Va a sentir frustración, se va a sentir impotente, va a solo querer encajar, va a querer administrar únicamente la crisis, pero está dejando a un lado lo importante y está mezclando solo una cosa.
Entonces, ¿qué hay con los que dejan todo en el cuadrante número 4? Acá entran las personas que totalmente son irresponsables, porque no priorizan, no organizan y ni ejecutan su tiempo. Acá ya no ni le ponen interés ni al cuadrante 3, ni al cuadrante 2, ni al cuadrante 1. O sea que a ellos les da igual todo. Es por eso que les decía que a veces muchas personas toman en cuenta algo que no es común, que no es necesario hacerlo y que, en fin, si sucede, que suceda. Son personas irresponsables. Entonces, ¿cómo poder realizar bien nuestra administración del tiempo utilizando varias herramientas? Como habíamos dicho, una de estas herramientas puede ser lo que es una agenda como esta, común y normal como todas, pero que nos va a ayudar a poder priorizar y organizarnos y así ejecutar bien nuestro tiempo. Si tenemos una herramienta como estas o utilizamos otra herramienta, pero que nos enfoquemos en el cuadrante 2, en donde seamos proactivos y que tengamos un fin en la mente, o vamos a poder tener visión, equilibrio, control, perspectiva, y no nos vamos a enfocar solo en mezclar todo, que sea mi familia, mi trabajo, en fin, vamos a ir mezclando todo y al final solo nos vamos a estresar y vamos a llegar a un agotamiento. En cambio acá nosotros vamos a ir tomando prioridades, vamos a saber qué es lo urgente, cómo llevar las cosas, no llegando al cuadrante 2, que es el irresponsable. Entonces, en el cuadrante 2 una persona va a tener visión, equilibrio, control y perspectiva de su propia vida, y es lo esencial. Un ejemplo común de ello es una persona que quiere seguir estudiando, o que está estudiando, o que está trabajando, o que está con su familia. Debe de darle prioridad a lo importante, pero sin dejar a un lado lo urgente, para poder así cumplir con un cuadrante 2 y obviamente un cuadrante 3, pero no enfocándose también solo en un cuadrante 1 ni en el cuadrante 4. Poder priorizar nuestras actividades nos van a ayudar a que la ejecutemos de la mejor manera. Sé que hay más dudas, sé que esto tal vez no quedó bien explicado, pero por lo menos ya tenemos la idea de qué es poner lo primero. Lo primero es saber diferenciar qué es lo urgente y qué es lo importante. Saber que una persona debe de enfocarse en tener visión, equilibrio, es decir, debe ser proactiva, tener un fin en la mente, y que no debe de mezclar todo, es decir, que no debe mezclar familia, amigos, trabajo, etc. Porque si no se va a estresar, se va a agotar, es decir, que solo se enfoca en un cuadrante, sino al contrario, debe de enfocarse en un cuadrante, pero que le ayude a poder separar los demás cuadrantes, sin llegar también a un cuadrante 4, que sea una persona irresponsable. Entonces, cuando ya empecemos a realizar actividades, empecemos a organizarnos y a clasificar qué es lo importante, qué es lo urgente. Si una tarea es urgente, realicémosla, pero vayamos organizando nuestro tiempo a través de una agenda. Priorizar qué es lo importante y qué es lo urgente. Si es urgente entregar algo en la mañana, lo anoto, lo entrego, pero sin distraer o dejar a un lado lo importante que son mis relaciones personales, mis áreas en donde me ayuden a fortalecerme como persona, sin dejar a eso a un lado. Entonces, ir poco a poco separando lo que es importante y lo urgente, y obviamente no caer en lo que es en la irresponsabilidad.
Una agenda nos va a ayudar demasiado en poder ir clasificando y otorgando lo necesario, el tiempo necesario a nuestras actividades. Pero lo esencial es esto, saber qué es lo urgente y qué es lo importante. Y no solo enfocarse en lo urgente y mezclar lo importante con ello, sino al contrario, hacer primero lo urgente, pero sin distraer o dejar a un lado lo importante, que son, como luego les estaba comentando, son nuestras relaciones personales, nuestras nuevas oportunidades, nuestra planificación o cuestiones que nos van a ayudar poco a poco en nuestra vida. Muchísimas gracias.